Buenas a todos, soy el profe Dibujo Historieta y hoy vamos a estar mostrando una herramienta que nos había quedado pendiente cuando estuvimos haciendo el tintado. Habíamos visto estas microfibras rotuladas que vienen, o graduadas, que vienen en diferentes grosores, ¿no? Que tienen la punta redonda y que de alguna manera lo que decíamos es que no nos dan la posibilidad por ahí de cambiar, según apretemos un poco más o un poco menos, el trazo de la línea. Pero teníamos esta, que justamente ahora se está consiguiendo la misma marca, que tiene punta, como dice ahí, pincel. Y quería compararla precisamente con esta otra que yo pude conseguir y que también se está consiguiendo por lo menos en Capital Federal, como para que uno la pueda comprar y de última se la envíen, que tiene una punta pincel, ¿no? Bien, en realidad esta, si vamos al caso, no sería punta pincel, sino más bien una punta de goma. Ahora vamos a ver la diferencia. Y que también se estaría consiguiendo de esta misma marca actualmente, también la misma para esta, ¿no? Ahora vamos a ver entonces la diferencia con los dos, probándolos directamente con algo entintado. Yo tengo este dibujo de acá que ya tenía hecho, que es simplemente una carita nada más, como para entintar. Así que vamos a probar entonces las dos herramientas y ver un poco la diferencia y hablar un poco de las características de cada uno. Bien, comencemos entonces con esta, que nos había quedado pendiente la otra vez. Lo que les decía precisamente, que lo que tiene de bueno es que uno puede marcar con la punta de la microfibra muy suave y va a ser una línea súper fina como esa, pero también tengo la posibilidad entonces de apretar un poquito más y de repente hacer una línea evidentemente mucho más gruesa, y no hace falta que apriete demasiado, simplemente presionando un poco más ya va a cambiar bastante, lo que nos va a permitir entonces dar diferentes tipos de líneas con la misma herramienta en el momento en el que podamos más o menos acostumbrarnos a la misma, ¿no? Porque no es lo mismo si veníamos acostumbrados mucho de estas, de las comunes, las graduadas. Bueno, nos va a llevar un tiempo por ahí acostumbrarnos a esto, ¿no? Imagínense que esto obviamente lo que trata de imitar es un poco lo que es lo que sería entintar con un pincel y con tinta china, con la diferencia de que nosotros no vamos a estar teniendo que recargar el pincel a cada rato con tinta, cosa que es bastante molesto a la hora de entintar algún dibujo. ¿Por qué? Porque bueno, por ahí el que no lo hizo nunca no lo desconoce, pero bueno, por ahí está haciendo una línea larga, por ejemplo, importante como es el contorno de la cara, y de repente justo no te alcanza la tinta como para llegar a la última parte. Y la verdad que después retomar la línea, cuando uno venía haciéndolo directamente, se hace bastante complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, supone que en el momento que tomamos la tinta con el pincel, al principio tiene un poco más de tinta y después se va como acabando progresivamente. Son cuestiones que tienen que ver con el entintado tradicional que se hacía antes con pincel y bueno, con plumín también, que es otra herramienta que tal vez en algún momento podamos ver, como para ir viendo esas cosas. Bien, ahora entonces probemos este otro que yo les decía. Es de la marca Curetake, que también hacen lo que es la parte de marcadores al alcohol. En este caso entonces fíjense que lo que es la punta es mucho más larga y de alguna manera es mucho más sensible y al uso, y nos permite hacer, al ser más larga también, es que puedo apoyar un poco más como ahí, fíjense, y va cambiando muy progresivamente bastante lo que es el grosor de la línea. Es bastante sensible en cuanto a que un poco más de
un poco más de presión, un poco menos, y ya se nota la diferencia en cuanto al grosor, con lo cual esto se acerca muchísimo más a lo que sería un pincel, ¿no?, común y corriente con tinta, con la diferencia de que, bueno, no tenemos que recargarlo cada rato, que como les decía es bastante molesto. Pero bueno, en sí tiene una forma de trabajar similar al otro que estábamos viendo recién, con la diferencia de que nos permite entonces tener una diferencia más grande en cuanto a lo que es el grosor de la línea. Yo diría en ese sentido que es ampliamente mejor. En cuanto a lo que tiene que ver con la durabilidad, yo por lo menos este es el segundo que compro de este mismo estilo, y sin duda que que funciona bastante bien, o sea que me han durado mucho. Por lo menos el primero que tuve lo utilicé para muchos dibujos y me funcionó bastante. Así que no me puedo quejar en cuanto a lo que tiene que ver con todo lo que dura el pincel en cuanto a la tinta que tiene, teniendo en cuenta que estamos hablando de herramientas que no son recargables. O sea, este se termina y básicamente ya después hay que comprar uno nuevo y, bueno, descartar este. De todas maneras, igual la punta tiene sentido, ¿no?, que no sea recargable, en el sentido de que la punta también se puede dañar. Se puede dañar en el caso de que por ahí apretemos muy fuerte o algo. Esto realmente se puede desarmar si uno agarra y trata de como de abrirlo. Los pelos se pueden ir como desarmando. Y bueno, y ahí tendrían bastante problema para el tema de lo que sería tratar de entintar, porque por ahí les va a hacer una línea al costado o algo de eso. Bien, vamos a mencionar algo importante. En sí estos dos no serían de alguna manera comparables. ¿Por qué? Porque podemos conseguir, en este caso yo no lo tengo porque ya se me había acabado, esta misma herramienta, pero con la punta de goma como tenía este, ¿no?, que está un poco más parecido. La punta es un poco más corta, pero de alguna manera nos da un poco... es un poco más sencillo de manejar, en cuanto a que podemos apretar un poco y cambiar lo que sería el tamaño de línea, pero no tanto como podemos hacerlo con este. Es como que este se puede variar más el tamaño de línea, pero el otro es más manejable. Así que ustedes pueden buscar de todas maneras este con punta de goma, se llama, que es mucho más parecido un poco más a este, y que es incluso más sencillo de acostumbrarte a manejarlo que este mismo de acá, que tiene punta pincel y que de alguna manera se asemeja mucho más a un pincel en serio con tinta china, por ejemplo. Entonces yo les recomendaría en este caso, si pueden conseguir ese, sería bastante mejor para los que por ahí recién están empezando a tratar de entintar y, bueno, y buscan una herramienta que de alguna manera sea un poco más sencilla, como para ir acostumbrándose. Bien, de todas maneras es importante ver el tema de los precios y cómo comparamos en el sentido de las dos herramientas. Bien, como les decía, entonces en cuanto a lo que es precios de estos, estaríamos hablando que este, que es un marcador con punta pincel, vale prácticamente lo mismo que lo que son las microfilas comunes rotuladas, que eran estas, ¿no? Estamos hablando obviamente de la misma marca. Así que estamos hablando de alrededor de 240, 250, 260 pesos. Lo van a conseguir entre esos valores. Mientras que estos están valiendo alrededor de 700, 750, 800, incluso un poquito más. Pero hasta ahí nomás, 800 pesos vamos a decir. A diferencia del otro, ¿no? Obviamente este tiene un poco más de tinta que estos de acá.
Pero bueno, ahí en todo caso ustedes tienen que experimentar a ver si realmente hay mucha diferencia en cuanto a lo que es la calidad del material. Yo diría en principio que sí, que estos los valen por lo menos para lo que es toda la parte de entintado. Los recomiendo bastante. Pero de todas maneras, si quieren ir acercándose de a poco a lo que sería una herramienta que tiene que ver más con un entintado donde ustedes puedan ir variando el grosor de la línea en el mismo trazo, entonces tendrían que ir pensando entonces en tal vez empezar con alguno de estos y después pasar a alguno de estos. Hay otras marcas, por supuesto, por ahí después en algún momento lo vamos a ir viendo, pero en principio por lo menos quería comentarles que esta que yo pude conseguir, ya les digo, es de la marca Kuretake y estos se llaman Bimoji, o como sea que se diga. Y los van a poder buscar y bueno, actualmente los están vendiendo y bueno, por lo menos en ese sentido son bastante recomendables. Y por otro lado no quería dejar de decir y repetir de vuelta que nada, que si empiezan con este y ven que les gusta más o menos cómo funciona este, yo diría que pasen a lo que es este de acá, pero en no esta punta, sino el que tiene punta de goma. Hay diferentes también medidas en cuanto a estos, o sea, vienen más gruesos, más finos y demás, y el valor es el mismo, no cambia en nada, depende más que todo el uso que le da cada uno. Así que bueno, eso lo pueden ver ustedes, depende de qué tan grueso quieren que sea el trazo con el que van a trabajar. También depende mucho del tamaño, ¿no? Esta es una hoja súper chica, si ustedes trabajan más en grande, les conviene obviamente un pincel más grande como para poder cubrir más. Lo mismo que les había dicho una vez, estos que son específicamente para hacer línea, no les recomiendo para nada entonces que los usen como para cubrir espacios en plenos negros, o sea, pintar grandes sectores de negro porque lo van a malgastar un montón. Para eso utilizamos otras herramientas. Así que como les decía entonces, les quiero dejar cómo me quedó a mí el dibujo este terminado. Ahí está. Ya saben, cualquier consulta entonces me escriben ahí en los comentarios sobre alguna duda sobre lo que es el material y alguna otra característica que no haya nombrado. La semana que viene entonces vamos a estar hablando obviamente de una técnica diferente, seguramente algo que esté relacionado nuevamente al color. Así que nos vemos entonces la próxima. Saludos.